A finales de los años 40, investigadores rusos mantuvieron a 5 personas despiertas por 15 días utilizando un estimulante basado en gas. Los tuvieron encerrados en un ambiente sellado para monitorear cuidadosamente el uso de oxígeno. Esto fue antes de que existiera el circuito cerrado, por lo que tuvieron que usar micrófonos y ventanas con grosor de 5 pulgadas para monitorearlos. El cuarto estaba lleno de libros, cobijas para dormir y la suficiente cantidad de comida para que los 5 pudieran sobrevivir por un mes. Los sujetos de prueba eran prisioneros políticos y de guerra declarados enemigos del Estado durante la Segunda Guerra Mundial. Los sujetos rara vez se quejaban de que falsamente se les había prometido su libertad si aceptaban tomar parte de la prueba y no dormir por esos 30 días. Ellos hablaban sobre incidentes traumáticos de su pasado. Después de 5 días, se empezaron a quejar de las circunstancias y eventos que los llevaron hasta llegar a donde estaban. Empezaron a demostrar una paranoia bastante severa. Después de 9 días, el primero de ellos empezó a gritar. Corría por todo el cuarto gritando repetidamente por 3 horas seguidas. Los científicos pensaron que físicamente se había destrozado las cuerdas vocales. La parte más sorprendente de este comportamiento fue cómo sus compañeros reaccionaban a esto. O más bien, cómo no reaccionaron. Continuaban murmurando en los micrófonos hasta que el segundo de los prisioneros comenzó a gritar. 2 de los prisioneros que no gritaban tomaron libros y llenaron página tras página con sus propias heces. Pasaron otros 3 días y los investigadores checaban los micrófonos constantemente para asegurarse de que trabajaban. Todo porque creían que era imposible no escuchar sonidos con 5 personas dentro. El consumo de oxígeno indicaba que los 5 debían seguir vivos. De hecho, el consumo de oxígeno era el necesario para 5 personas que hacían ejercicio bastante fuerte. En la mañana del día 14, los investigadores utilizaron el intercom dentro del cuarto, esperando provocar respuestas de los prisioneros, pues temían que estuviesen dormidos o en estado vegetal. Se escuchó por el intercom: abriremos el cuarto para probar los micrófonos. Aléjense de las puertas y acuéstense con las manos atrás en el piso, o se les disparará. Se le otorgará la libertad a uno de ustedes si obedecen. Para la sorpresa de ellos, solo escucharon una frase con una voz muy calmada: No queremos ser liberados. Hubo un gran debate entre los investigadores y fuerzas militares que financiaban este proyecto. Sin poder provocar más respuestas utilizando el intercom, finalmente se decidió abrir el cuarto a la medianoche del día número 15. Se limpió el gas del cuarto y se llenó de aire fresco. Inmediatamente, voces de los micrófonos empezaron a objetar. Eran 3 voces diferentes, las cuales rogaban por la vida de sus seres queridos para que volvieran a encender el gas una vez más. Se abrió el cuarto para sacar a los prisioneros, y los doctores gritaron más fuerte que nunca, al igual que los soldados cuando vieron lo que había dentro. 4 de los sujetos seguían vivos. Las raciones de comida de los pasados 5 días no habían sido tocadas. Había pedazos de carne de las costillas y pantorrillas del sujeto muerto colocados dentro del drenaje del centro del cuarto, bloqueándolo, permitiendo así que fueran 4 pulgadas de agua, las cuales estaban acumuladas en el piso. Los 4 sobrevivientes, si los podemos llamar así, también tenían pedazos de piel y carne arrancada de sus cuerpos. La destrucción de tejidos y la exposición de huesos en la punta de sus dedos indicaba que las heridas fueron infligidas por las manos y no con los dientes, como era de suponerse. Al examinarlos, se descubrió que la mayoría de las heridas fueron autoinfligidas en su mayoría. Los órganos detrás de sus costillas fueron removidos, mientras que el corazón, los pulmones y el diafragma seguían en su lugar. Sin embargo,
La piel y la mayoría de los músculos pegados a las costillas fueron arrancados, exponiendo a sus pulmones. El tracto digestivo de los 4 sujetos podía verse trabajar cada vez que digerían algo de comida. Rápidamente se hizo aparente que estaban digiriendo su propia carne y que ellos mismos se la arrancaron y se la estaban comiendo en el transcurso de los últimos días. La mayoría de los soldados en las instalaciones eran fuerzas especiales rusas, pero aún así, muchos se negaron a regresar al cuarto para sacar a los prisioneros. Estos, sin embargo, insistían a gritos que los dejaran dentro y de manera alterna rogaron y demandaron que se encendiera el gas nuevamente para evitar quedarse dormidos. Para sorpresa de todos, los sujetos pusieron una resistencia bastante fuerte durante la extracción. Un soldado ruso falleció cuando un sujeto de estos le mordió el cuello. Otro fue gravemente herido cuando uno de los prisioneros le mordió la arteria femoral y los testículos. Otros 5 soldados murieron a lo largo de los días siguientes debido a las consecuencias que les había traído este incidente. Durante la lucha, uno de los prisioneros dañó su vaso, sangrando de manera casi inmediata. Se le intentó sedar al sujeto, pero fue prácticamente imposible. Se le inyectó más de 10 veces la dosis humana de morfina, y aún así luchó como un animal amenazado, rompiéndose las costillas y un brazo de un doctor. Se le veía latir su corazón al máximo por 2 minutos completos mientras todos veían cómo se desangraba, y continuó gritando por más de 3 minutos, atacando a la persona que sea que se le acercara, repitiendo la palabra más, una y otra vez, cada vez más débil, hasta que cayó el silencio. Había muerto. Los otros 3 sobrevivientes fueron inmovilizados fuertemente, y todos llevados a instalaciones médicas, 2 de ellos con cuerdas vocales intactas. Ellos demandaban continuamente más gas para permanecer despiertos. El que estaba el más herido de los 3 fue llevado al único cuarto de cirugía que había en las instalaciones. En el proceso de su preparación para colocar nuevamente sus órganos en su lugar, se notó que el sujeto era totalmente inmune a los sedantes. Peleó furiosamente cuando el gas anestésico se le estaba colocando. Se necesitó un poco más de anestesia de lo normal para poder sedarlo, pero al momento que sus ojos se cerraron, su corazón simplemente se detuvo. En la autopsia se encontró que en su sangre había 3 veces la cantidad normal de oxígeno. También se rompió 9 huesos en la lucha para no ser controlado. El segundo sobreviviente era el primero que gritó del grupo. Con sus cuerdas vocales destruidas, él no pudo decir nada durante la cirugía, y solo reaccionaba agitando violentamente la cabeza en desacuerdo cuando se le administraba gas anestésico. Afirmó violentamente con la cabeza cuando alguien sugirió en hacer la cirugía sin anestesia, y no reaccionó durante la misma, que duró aproximadamente 6 horas. En la cirugía se intentó reemplazar sus órganos abdominales y cubrirlo con lo que quedaba de su piel. El cirujano afirmó que médicamente era imposible que el sujeto siguiera con vida. Una enfermera aterrada que ayudó en la cirugía comentó después que la boca del paciente formaba una sonrisa cada vez que sus ojos se encontraban. Cuando la cirugía terminó, el sujeto miró al cirujano y empezó a hacer sonidos fuertemente como tratando de hablar. Asumiendo que esto era de gran importancia, el cirujano le entregó un papel y una pluma para que el paciente pudiera comunicarse. Lo que escribió fue simplemente aterrador. Sigue cortando. Se le hizo la misma cirugía sin anestesia a los otros 2 sujetos. Se les tuvo que inyectar un paralítico, pues ellos reían constantemente y le era imposible realizar la operación al cirujano. Una vez paralizados, solo podían interactuar con sus ojos.
En el momento en el que pudieron hablar nuevamente, exigieron una vez más el gas estimulante. Los investigadores trataron de averiguar por qué se habían lastimado en esa forma ellos mismos y por qué querían el gas nuevamente. Su única respuesta fue: debo permanecer despierto. se reforzaron a los 3 sujetos y los devolvieron al cuarto para esperar su destino. Los investigadores, enfrentando la furia de sus benefactores militares por haber fallado las metas del proyecto, consideraron practicar la eutanasia en sus propios prisioneros. El comandante, un ex KGB, vio potencial en el proyecto y en su lugar decidió ver qué pasaba si ponían el gas nuevamente. Los científicos se negaron rotundamente, pero al final tuvieron que aceptar. En preparación para ser sellados nuevamente en el cuarto, los prisioneros fueron conectados a un monitor EEG. Para sorpresa de todos, los 3 dejaron de pelear en el momento en que se dieron cuenta que los regresarían al gas. En este momento, era obvio que los 3 estaban haciendo un gran esfuerzo por mantenerse despiertos. Uno de ellos estaba murmurando una canción. El sujeto mudo peleaba con sus ataduras de piel, como si tratara de enfocarse en algo. El último sujeto mantenía su cabeza en la almohada y parpadeaba rápidamente. Este fue al primero al que se le puso el EEG. La mayoría de los investigadores monitoreaban sus zonas cerebrales con sorpresa. Eran normales la mayoría del tiempo, sin embargo, algunas veces aparecían en línea recta de manera inexplicable. Parecía que repetidamente sufrían de muerte cerebral. Mientras analizaban los datos, una enfermera notó que los ojos del sujeto se cerraron. Sus ondas cerebrales cambiaron inmediatamente por las de sueño profundo. Luego se pusieron rectas y de manera simultánea, su corazón se detuvo. El único sujeto que quedaba que podía hablar comenzó a gritar para que lo encerraran en ese momento. Sus ondas cerebrales mostraban las líneas rectas del sujeto que acababa de morir por quedarse dormido. El comandante dio entonces la orden de sellar el cuarto con 2 prisioneros dentro, junto con 3 de los científicos. Uno de los 3 inmediatamente tomó un arma y abrió fuego contra el comandante, matándolo de un tiro entre los ojos. Después apuntó al prisionero mudo y le voló el cerebro. Apuntó al prisionero que quedaba vivo, mientras que los demás investigadores escaparon del cuarto. No me encerrarán con estas cosas, no contigo, le gritaba el prisionero que estaba atado al camastro. ¿Qué eres? Necesito saber. El prisionero sonrió. ¿Tan fácilmente te has olvidado de mí? El prisionero le contestó: somos ustedes. Somos la locura que está encerrada en todos ustedes, rogando por libertad en cada momento de tu vida. Desde lo más profundo de tu mente animal, somos aquello de lo que te escondes en tu cama todas las noches. Somos lo que duermes y silencias y paralizas cuando te vas a tu cielo nocturno, donde no te podemos alcanzar. El investigador hizo entonces una pausa, apuntó al corazón del prisionero y disparó. El EEG mostró una línea recta mientras el sujeto murmuraba: casi tan libre.